Nidnoy disfrutaba mucho de esos paseos. Chatri olía bien, y su sonrisa hacía que su corazón latiera más rápido. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía joven de nuevo, especialmente si lo comparaba con Verapong, que siempre estaba gruñón, rara vez se bañaba y discutía con ella constantemente. Estar con Chatri era como un soplo de aire fresco. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia real que seguramente les pondrá los pelos de punta. Esta vez, nos trasladamos a la ciudad de Mawlamine, en Myanmar, donde los protagonistas son unos abuelos. Lamentablemente, esta historia de crímenes reales toma un giro muy triste. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en este caso? Vamos a adentrarnos en los detalles y desentrañarlo juntos. Antes de sumergirnos de lleno en la historia, no olvides darle un me gusta, comentar y suscribirte. Y no olvides compartirla con tus amigos. Esta es una historia que no querrás perderte. Hoy les contamos la historia real de una pareja, Verapong y Nidnoy, quienes se casaron en 1984 en Kiaik Mara, Myanmar. Ambos eran profesores, y con el tiempo formaron una familia. Su primer hijo nació en 1986, y el menor en 1988. A lo largo de los años, sus trabajos los llevaron a mudarse de una provincia a otra, pero en 2014, después de jubilarse, decidieron establecerse en la ciudad de Mawlamine. Su hijo mayor se casó y se mudó a Tambingong con su esposa, pero el hijo menor, Norong, decidió quedarse en la misma ciudad. Norong, que tiene 2 hijas y dirige un negocio de pinturas para paredes con su esposa, era quien visitaba más a menudo a Verapong y Nidnoy, ya que sus casas estaban a solo 11 kilómetros de distancia, lo que facilitaba las visitas en moto. Los abuelos, por su parte, decidieron vivir de manera independiente, sin contratar ayuda. Se sentían lo suficientemente fuertes para llevar todo el peso de la casa, cocinar, lavar la ropa y mantener todo limpio entre los dos. En 2016, a Nidnoy le ofrecieron el puesto de directora de una escuela privada de la zona. Conocida por su carácter de liderazgo y disciplina, aceptó el desafío, a pesar de que tenía 54 años en ese momento. Esto la mantuvo aún más ocupada, mientras que Verapong, al estar jubilado, pasaba gran parte de su tiempo con los vecinos, jugando al ajedrez o a las cartas hasta altas horas de la noche, en lugar de quedarse en casa. Este contraste en sus estilos de vida fue generando tensiones entre ellos. Nidnoy esperaba que su marido le ayudara en las tareas domésticas, especialmente por las mañanas, cuando ella ya había cocinado para él. Sin embargo, cuando Verapong regresaba por la tarde, a menudo estaba demasiado cansado. En lugar de ayudar con la limpieza o regar las plantas, prefería relajarse y jugar al ajedrez. Y cuando Nidnoy le pedía que colaborara, él se enojaba, alegando que no era su responsabilidad. Este tipo de situaciones provocó discusiones cada vez más frecuentes. Nidnoy estaba ocupada con sus responsabilidades como directora de la escuela, cocinando, lavando y planchando, mientras que Verapong prefería pasar su tiempo libre sin preocuparse por las tareas del hogar. Era fácil ver por qué Nidnoy se sentía frustrada. Las peleas se volvieron tan habituales que su hijo Norong a veces se quedaba a dormir para intentar mediar entre ambos. Pero a pesar de sus esfuerzos, las cosas no mejoraban. Ninguno de los dos quería admitir sus errores, y ambos se volvían más tercos e infantiles cada día. La situación solo empeoraba. Después de la pandemia, cuando todo empezó a normalizarse, la relación entre Nidnoy y Verapong volvió a la rutina. Por un tiempo, las cosas parecían estar mejor porque Nidnoy no estaba enseñando, pero cuando la vida volvió a la normalidad, los viejos hábitos regresaron. A principios de 2021, los hombres del complejo retomaron sus encuentros para jugar al ajedrez y a las cartas, como siempre. No había nada de malo en eso, ya que la mayoría estaba jubilada, pero el problema surgió cuando Verapong perdió la noción del tiempo y se olvidó de regresar a casa a la hora acordada, lo que enfureció a Nidnoy. Verapong, que sufría de úlceras y gota, solía pasar el día con sus amigos, olvidándose de cuidar su salud, comer o descansar. Cuando finalmente llegaba a casa, se quejaba de dolores de estómago, resfriados y otros malestares. Mientras tanto, Nidnoy tenía que soportar sus quejas frente a los amigos cada vez que le pedía que llegara más temprano. Ella no disfrutaba de esas reuniones nocturnas, especialmente cuando tenía cosas que hacer, como levantarse temprano para ir a la escuela. Intentó ser paciente, pero no fue fácil. Verapong siempre tenía una excusa lista,
que estaba demasiado cansado, adolorido o resfriado, hasta que llegaba la hora de jugar al ajedrez. Entonces, por alguna razón, todo eso desaparecía. Estaba lleno de energía para eso, pero cuando se trataba de ayudar o de estar a tiempo para ella, simplemente no podía ser molestado. Por eso, Nidnoy comenzó a usar mototaxis online para moverse por la ciudad. El transporte público era lento y los taxis demasiado caros. Los mototaxis eran rápidos y asequibles, así que los prefería. Eran mucho más prácticos que lidiar con el tráfico y las largas esperas. Ahora, retrocedamos un poco, hasta junio de 2021. Fue entonces cuando Nidnoy decidió suscribirse a un conductor de mototaxi online para no tener que abrir la app cada mañana. A veces, el internet era lento y le costaba un poco. Así fue como se conectó con Chatri, un hombre de 25 años que, aunque estaba casado desde 2018, aún no tenía hijos. Había sido bailarín de danza de león y artista de estilo libre, pero a finales de 2020 decidió comenzar a trabajar como conductor de mototaxi. Al principio, Nidnoy era bastante exigente con sus conductores. No le gustaban muchos de ellos. O eran demasiado mayores, o conducían mal, o simplemente la hacían sentir incómoda. Pero con Chatri, se sintió cómoda y segura. Incluso le gustaba su cara, su sonrisa le hacía sentir mariposas en el estómago. En poco tiempo, se hicieron clientes frecuentes y llegaron a un acuerdo en el que ella le pagaba una tarifa semanal. Siempre llegaba puntual para llevarla a la escuela, y si alguna vez llegaba tarde, recibía una buena reprimenda. Nidnoy disfrutaba mucho de esos paseos. Chatri olía bien, y su sonrisa hacía que su corazón latiera más rápido. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía joven de nuevo, especialmente si lo comparaba con Verapong, que siempre estaba gruñón, rara vez se bañaba y discutía con ella constantemente. Estar con Chatri era como un soplo de aire fresco. Con el tiempo, su conexión se fue fortaleciendo. Nidnoy lo invitaba a comer fideos o lo acompañaba al centro comercial a comprar gafas. Siempre encontraba excusas para pasar más tiempo con él. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando descubrió que Chatri estaba casado. Al principio, había supuesto que era soltero, por su apariencia juvenil, su piel suave y su carisma. Estaba un poco dolida, pero la atracción seguía ahí. Nidnoy no era tacaña con el dinero. Le pagaba un extra por sus paseos semanales, y su relación empezó a volverse más íntima. Se alojaban en un hotel un par de veces a la semana, donde podían tener conversaciones más profundas y disfrutar de la compañía sin interrupciones. Aunque trataba a Chatri como un amante, no estaba tan involucrada emocionalmente. Mantenía una cierta distancia, solo seguía el juego por el dinero, sin cruzar nunca los límites. Está claro que Nidnoy encontró en Chatri algo que Verapong no le ofrecía, y eso la hacía volver una y otra vez. En septiembre de 2021, Verapong empezó a notar algo extraño. Su esposa, Nidnoy, comenzaba a hacer llamadas telefónicas íntimas y enviar mensajes de voz a altas horas de la noche. Al principio, no entendía qué estaba pasando. Después de todo, ¿quién querría a alguien tan mayor como ella? Pero cuanto más lo pensaba, más preocupado se ponía. Así que decidió hablar con su hijo, Norong, sobre sus sospechas. Durante meses, Nidnoy había llegado tarde a casa, generalmente después de las 8 de la noche, siempre diciendo que eran actividades escolares. Pero algo no le cuadraba a Verapong. Entonces, padre e hijo decidieron seguirla un día de noviembre después de la escuela. Y, efectivamente, vieron a Nidnoy subirse a un mototaxi, con Chatri, su conductor habitual, que se dirigía a un hotel Yasmín. Les pilló por completo desprevenidos. Esperaron alrededor de una hora, y como no salía, fueron al vestíbulo a preguntar por la habitación en la que estaba, mostrándole una foto de Chatri. Por suerte, justo en ese momento, Nidnoy y Chatri salían del ascensor. Cuando Norong los vio, no pudo contenerse. Se lanzó hacia ellos, gritando e incluso amenazando a Chatri. Luego, agarró a su madre del brazo y la arrastró hacia la casa, con los 4 nietos siguiéndolos. En casa, la situación se desbordó. Nidnoy intentó explicarse con calma, diciendo que solo habían estado charlando en el hotel y que no había pasado nada fuera de lugar. Pero el problema no era solo lo que había sucedido en el hotel, sino el vacío que sentía en casa. Verapong siempre estaba afuera, jugando al ajedrez hasta tarde, dejando a Nidnoy sola. Ella cocinaba, limpiaba,
hacía su vida, solo para regresar a un hogar donde su esposo ni siquiera quería hablar, mucho menos pasar tiempo con ella. Norong, aún furioso, no podía creer lo que le decía. «Tú eres la directora. ¿Y si la gente se entera? Será una vergüenza», gritó. Le prohibió usar más el mototaxi y le mandó varios mensajes amenazantes a Chatri, diciéndole que se alejara de su madre o se arrepentiría. Chatri, aterrorizado, desapareció sin decir nada más de la vida de Nidnoy. 3 semanas después, las aguas parecían haberse calmado, pero Veerapong comenzó a sospechar de nuevo. El 2 y 3 de diciembre, Nidnoy fue dejada por el mismo mototaxista, uno que llevaba un casco negro y una máscara. Veerapong no pudo ver su rostro, pero reconoció la moto. Parecía la de Chatri, aunque no recordaba la matrícula. Comenzó a pensar que tal vez su esposa lo estaba viendo de nuevo. El 5 de diciembre de 2021, las cosas tomaron un giro más oscuro. Nidnoy le había dicho que se quedaría en casa, pero luego alegó que debía ir a una representación en la escuela que podría durar hasta tarde. Veerapong la llevó allí, pero más tarde descubrió que en realidad planeaba encontrarse con Chatri. No llegó a casa hasta después de las 10 de la noche, y Veerapong empezó a ponerse más y más nervioso. Normalmente, no le importaban mucho sus idas y venidas, pero esa noche sentía que algo no estaba bien. A las 10:30 de la noche, vio una moto con casco negro detenerse frente a su casa. Nidnoy bajó de la parte trasera. La furia de Veerapong comenzó a hervir. Sin pensarlo, sacó la pistola que llevaba en su bolsillo y disparó 3 veces. El conductor de la moto, un joven llamado Pichit, cayó al suelo. Los vecinos salieron corriendo y lo llevaron al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Pichit, con solo 23 años, había muerto. Veerapong se entregó inmediatamente a las autoridades, totalmente devastado por lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Nidnoy, histérica, gritaba al darse cuenta de que el joven al que habían disparado no era Chatri. Resultó que era la primera vez que viajaba con Pichit. Una confusión trágica había costado una vida joven y destrozado a la familia de una manera que jamás imaginaron. Veerapong, lleno de arrepentimiento, no podía creer lo que había hecho. Se dio cuenta de que sus acciones habían sido completamente equivocadas. Su ira y celos habían nublado su juicio, y no podía creer cómo sus emociones habían tomado el control de todo. Nidnoy había estado en casa esa noche, pero sus sospechas lo habían cegado, pensando que quizás ella aún veía a Chatri. Después de todo, la moto y la complexión del conductor eran muy parecidas. ¿Y el casco? Apenas podía ver la cara, lo que lo hacía imposible de identificar. Pero Nidnoy insistió en que no había hablado con Chatri desde que su hijo se enteró de todo. Además, había muchas motos como esa por ahí, y la mayoría de los conductores llevan el casco puesto al dejar a los pasajeros. El señor Veerapong, ese hombre tranquilo del pueblo, que siempre se había visto a sí mismo como el héroe que intentaba proteger a su esposa, pasaba sus días jugando al ajedrez con sus amigos en el recinto. Fue allí donde la policía descubrió que el arma que había usado en realidad pertenecía a un vecino suyo, otro soldado retirado con el que Veerapong había compartido algunas salidas. El abuelo se había colado en la habitación del vecino para tomar el arma, con la intención de enfrentarse al mototaxista que tanto despreciaba. Lamentablemente, se equivocó de persona. La familia de Pichit estaba destrozada. El joven, que acababa de graduarse en Tambingon, se había mudado a Maulamine en busca de trabajo, luchando como tantos otros después de la pandemia. Había comenzado a trabajar como conductor de mototaxi en línea para cubrir sus gastos, y aún debía su moto. Pichit era conocido por su ética de trabajo incansable, conduciendo hasta altas horas de la noche para alcanzar su objetivo diario. Había crecido viviendo con su abuela, ya que su madre trabajaba en una fábrica para mantener a sus hermanos menores. Ahora, se había ido, sin poder siquiera recoger su diploma universitario porque no podía permitírselo. El abogado señaló que, aunque Veerapong había admitido su error y mostrado remordimiento, su edad y salud debían ser tomadas en cuenta al determinar su castigo. A los 58 años, con una salud delicada, el juicio de Veerapong fue pospuesto varias veces debido a sus constantes visitas al hospital. Sin embargo, tanto el fiscal como los médicos coincidieron en que estaba en condiciones de ser juzgado. Sus 2 hijos estuvieron presentes en el tribunal, brindando su apoyo a su padre, aunque también hicieron una donación discreta y no revelada a la familia de Pichit. El 5 de junio de 2022,
El Tribunal Superior Regional de Maulamine declaró a Veerapong culpable de la muerte de Pichit, alevosa y premeditadamente. Fue condenado a 25 años de prisión, aunque su salud sería vigilada mensualmente por un médico. A pesar de las apelaciones de sus hijos, debido a la edad y salud de su padre, el tribunal rechazó la solicitud. Mientras tanto, Nidnoy, profundamente arrepentida por todo lo sucedido, pidió disculpas, reconociendo que todo comenzó por su relación con Chatri. En cuanto a Chatri, Nidnoy no había sabido nada de él desde entonces. No tenía idea de cómo estaba. El vecino, dueño del arma que Veerapong tomó sin su conocimiento, no fue considerado responsable, ya que tenía una licencia válida para poseerla y no sabía que el señor Veerapong la había tomado. Tras todo el drama, Nidnoy decidió dejar su puesto de directora. Se mudó con su hijo, Norong, y sus nietos, dejando atrás su vida anterior. Tristemente, la historia no terminó con esta tragedia. Continuó siendo un doloroso recordatorio de cómo una mezcla de celos, malentendidos y decisiones impulsivas puede destruir tantas vidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?